Buenas tardes, ¿están Edith? Guanactolayes, perdón, bueno, ya hay varios. De los que estaban presentes, escucharon, ¿no? El tema del horario, que tienen problemas los chicos y demás. ¿Han escuchado el planteo? No, profe, yo no escuché, recién me pude unir. ¿Van a empezar las teorías? No, ellos me planteaban, los chicos de química, que tienen ocupado el horario de la mañana los lunes y que me preguntaban cómo se podía solucionar. Yo les dije que ellos me lo planteaban porque yo estaba dando los seminarios los lunes a la mañana y los miércoles a la tarde, y ellos los miércoles tienen clase y los lunes también. Entonces le dije por el tema de seminarios y laboratorios, que ahora se van a dar una parte práctica, se va a dar algo en forma virtual, Qué bueno. o sea, de esta manera, nos tenemos que acomodar a los horarios que nos corresponden. O sea, yo con química tengo que dar el jueves en el horario que teníamos asignado, que era de 15 a 19 horas. Sí. En ese horario, en esa franja horaria, tenemos que acomodar, no van a ser tantas horas, pero nos tenemos que acomodar dentro de ese horario. O sea, yo no tengo problemas de ajustarme a la necesidad, digamos, del calendario como ya lo teníamos definido. O sea, para química sería los jueves, en ese horario daríamos el seminario y el laboratorio. Y para la teoría, eso yo ya no está en mis manos resolverlo, porque eso lo tendrían que hablar con la ingeniera Alfaro, que ella quiere dar la teoría en forma virtual, o sea, con videoconferencia, y ella seguramente, yo pienso que lo va a querer dar el lunes como siempre lo hizo. Claro, en el horario. ¿Con De qué, 11 a con 3, qué choca? 11 a 3, claro. ¿Con quién choca? No me dijeron con quién, pero hay otro profesor que le va a dar en ese horario, hasta las 13 me dijo, de 8 a 13 tendrían clase ellos. ¿Estática? ¿Resistencia a los materiales? No me dijeron, no sé qué profesor. Por eso, bueno, les comentaba eso. Ustedes, los de geología y los de alimentos tendrían la clase los miércoles, que era el horario que nosotros usábamos habitualmente de 15 a 18, a 19. En ese horario tendríamos el seminario y el laboratorio para alimentos y geología. Y para ingeniería química los jueves. Tendríamos que adaptarnos a esos horarios. Bueno, y la teoría quedaría, yo tengo entendido que va a seguir siendo como fue siempre, los lunes de 11 a 13. Claro. Así que, bueno, eso era por un lado. Bueno, pero esto vamos a empezar más adelante con la teoría la teoría, los seminarios y los laboratorios. Ahora veamos las consultas. Les ha ido bastante mal a la mayoría, ¿no? Sí. Veamos, empecemos. Hay gente de alimentos. Gente de alimentos. Lilian Sánchez, Soles, Condorín, no hay nadie. Empezamos con geología, entonces. Veamos las consultas de geología. Yo pongo acá en la pantalla, pongo el parcial, la guía del parcial, y me van preguntando las dudas. A ver, voy a abrir. Vamos a empezar con geología.
¿Están viendo ustedes? Sí se ve, profe. Bueno, acá en geología les pedían determinación de sílice en una muestra de mineral, se obtuvieron los siguientes datos. El peso de la cápsula de platino pesa tanto vacía, ¿no? Si dice tara es porque está vacía la cápsula. Son 17,64, 17 gramos. La muestra, si dice muestra, significa que ya no está la cápsula, es solo la muestra. Descontando el peso de la cápsula de platino, sería el peso neto de la muestra esto. Después les dicen el peso de la cápsula más el residuo calcinado de sílice e impurezas, como óxidos, o sea, lo que queda después de la calcinación, después que se quemó y se calcinó, a 550 o a 600 o 800 grados, depende si dice algo de la temperatura, son más de 600 grados por lo común. Entonces 17,76, ustedes ven que es un poquito más que el peso de la cápsula vacía. Tiene que ser un poco mayor que la cápsula vacía. ¿No? Hasta ahí vamos de acuerdo. O sea, ustedes lo que tienen que hacer en el parcial es leer bien el enunciado, interpretar los datos. O sea, no tienen que perder tiempo, pero tienen que leer a conciencia, interpretar los datos que le están dando. Peso de la cápsula más óxido, luego de volatilizar la sílice. ¿Qué significa? Que esto tiene todo, sílice, todos los compuestos que quedaron después de calcinar la muestra, le quedó este total. Y después se pierde parte este peso es mayor, ven que el inicial, que es la cápsula vacía, es un poquito mayor, o sea, está todos los óxidos menos la sílice, que se volatilizó. O sea, se hace un tratamiento de tal forma que queda sin sílice y quedan los demás óxidos. Entonces le piden acá el porcentaje de sílice en la muestra. ¿Cómo han resuelto acá? ¿Cómo calculan el porcentaje de sílice en la muestra? A ver, alguien que me responda. Del grupo de geología. Profe, ¿puede ser la resta entre el peso de la cápsula menos el peso de la cápsula más los más el residuo? Espera un poquitito que alguien entró y me tuve que salir. No puedo mirar lo que me estás diciendo. Ahora sí, habla un poquito más alto porque se te escucha muy bajito. ¿Puede ser la resta entre el peso de la cápsula y el peso de la cápsula de residuo? Con la... Sí, Esto de los 17,76, esto, sí. el porcentaje de sílice, dicen, ¿no? Fíjate que es la sílice. Lo que vos estás buscando es la sílice, es lo que se volatilizó acá, es lo que se perdió acá. ¿Sí? Claro. Acá cuando vos restás la sílice que se perdió va a ser la diferencia entre estos dos datos. Entre los óxidos totales y la sílice volatilizada, la diferencia es la masa de sílice entre estos dos pesos. Y el peso de la sílice sobre el peso de la muestra y por 100 le da el porcentaje de sílice. ¿Sí o no? Sí, profe, tienes razón. Por eso tienen que leer bien lo que les están dando, qué datos les están dando. O sea, que el porcentaje del analito que uno está buscando es la masa de ese analito sobre el peso de la muestra y por 100, ese va a ser el porcentaje. Entonces acá si yo resto el total de los óxidos con la sílice y le quito la sílice, el residuo serían los óxidos, ¿verdad? Me quedarían los óxidos. Si yo hago total de sílice, impureza más sílice es esto. Sí. Y le quito los óxidos que han quedado porque la sílice se volatilizó, estos son los óxidos que han quedado, entonces la diferencia me da la masa de sílice que se volatilizó, ¿sí? Porque esto es óxido
más sílice. Y esto es óxidos nada más, porque la sílice ya no está. ¿Sí? Se volatilizó. Entonces la diferencia de estas masas me da la masa de sílice, que es esta, me va a dar el porcentaje de sílice en la muestra, multiplicado por 100, por supuesto. ¿Sí? Sí, profe. Todos están de acuerdo, nadie tiene dudas. Bueno, la recomendación es esa, lean bien el enunciado, interpreten bien. O sea, acá simplemente era hacer esta resta, dividir por esto y multiplicar por 100. Y ya estaba este punto. El error porcentual que se hubiera cometido si no se hubieran tomado en cuenta las impurezas debido al residuo calcinado. ¿Cómo calcularían ahí el error porcentual cometido si no se hubieran tenido en cuenta las impurezas? Estas impurezas que habla acá. No habría que restar. A ver cómo se calcularía. Cuando hay un error relativo porcentual, un error porcentual, yo tengo que tener en cuenta un valor, digamos que es el 100% o el total respecto de una fracción. O sea, tengo un valor teórico y un valor experimental, por decir así. El valor teórico sería lo máximo y el valor experimental es el resultado, que ya lo han calculado antes ustedes. Este es el dato experimental. El porcentaje de sílice sería el dato con el cual tengo que comparar el valor teórico. ¿Y cuál? Me faltaría calcular el valor teórico. ¿Cómo calculo el teórico? Para hacer la comparación. ¿Sería el peso de la cápsula con el sílice e impureza menos el peso de la tara? Sí. ¿Qué más? Ahí ya me perdí. O sea, si ustedes hacen esta diferencia entre estos dos valores, les queda el total, el residuo total, que sería lo máximo que tendrían con impurezas. Entonces, al hacer esta diferencia y dividir por la masa total de la muestra y multiplicar por 100, tendrían el porcentaje máximo teórico. ¿Sí? Sería esta masa menos esta masa, dividido esto y por 100, me va a dar el porcentaje teórico. Y el que calculé anteriormente es el experimental, me tiene que dar un valor menor. Entonces, al hacer esa diferencia, voy a hacer esta diferencia de 17,76,87 menos 17,64,17, dividido 0,50,82 y por 100, me va a dar el valor teórico, que tiene que ser mayor que el porcentaje que calculé anteriormente. Entonces ahí ya puedo calcular el error porcentual, porque va a ser el cociente entre el experimental sobre el teórico y por 100. ¿Sí? Sí, profe. ¿Para todos quedó claro? Profe, ¿puedes repetir, por favor? Cuando ustedes les piden un error porcentual, siempre en un error porcentual ustedes comparan un dato experimental con un dato teórico, un dato máximo rendimiento, puede ser. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos que calcular cuál sería el máximo porcentaje que se podría obtener. Sería al hacer la diferencia entre el total de los residuos que se obtuvo con los óxidos más la sílice, menos la tara, menos la cápsula vacía, que sería esto, dividido la masa total de la muestra y por 100, me daría la máxima cantidad de residuo obtenido, que sería el teórico para nosotros, o lo máximo que se puede obtener. Y con el cálculo anterior que ya hicimos, el porcentaje de sílice en la muestra, tendría el valor experimental. Entonces el error relativo, o el error porcentual, que es lo mismo, el error relativo porcentual o error porcentual, sería
el cociente entre el teórico, entre el experimental sobre el teórico y por 100. Listo, profe. Gracias. Bueno, ahora vamos acá. Dice una muestra de 0,5 gramos de un material contiene carbonato de calcio. Este es el peso molecular de carbonato. Como única sustancia activa, o sea, lo único que tiene la muestra activo, digamos, de interés, es el carbonato. Dice que se disuelve con 50 mililitros de ácido clorhídrico de esta concentración. El dióxido de carbono se elimina por ebullición y el exceso de ácido se valora con hidróxido de sodio, del cual de este hidróxido se consumen 4,22 mililitros. Escribir en forma iónica simplificada las reacciones de disolución y valoración de ese compuesto, del carbonato. Estaba sencillo, esto es lo que ustedes han hecho en el seminario, lo que hemos planteado en el parcialito de prueba, también hemos hecho algo para considerar la reacción entre el ácido clorhídrico y el carbonato de calcio. Una reacción ácido-base, que se forma dióxido de carbono y agua, por la reacción entre el ácido y la base. Una reacción ácido-base. Y sabemos que el ácido está en exceso, entonces nos queda un exceso, el cual se va a titular con el hidróxido. Entonces esa reacción posterior, que es la segunda la valoración, es entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico en exceso. La reacción es hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, se forma agua más cloruro de sodio. ¿Sí? Eso ya sabemos. Calcular el número de equivalentes miligramos de ácido clorhídrico consumido por el carbonato. Acá lo que le está pidiendo es que ustedes calculen la masa del ácido clorhídrico, están en equivalentes miligramos, que se consumen cuando reaccionan en la primera reacción, cuando reacciona el ácido clorhídrico en exceso con el carbonato. Y acá está clarísimo, ustedes tienen que igualar el número de equivalentes, está pidiendo equivalentes, expresado como equivalente miligramo. Son los números de equivalente de ácido igual al número de equivalente de base. ¿No es cierto? ¿Sí o no, chicos? ¿Me entienden? Sí, profe. No, porque está pidiendo la primera parte de la reacción, no está titulando, es la primera parte de la reacción, calcular el número de equivalentes miligramos de ácido clorhídrico que se consumen cuando están disolviendo el carbonato. Todavía no reaccionó con el hidróxido de sodio. ¿Sí? Ustedes primero tienen que disolverlo el carbonato, recién titulan el exceso, pero acá no le están pidiendo la reacción de titulación, le están pidiendo la cantidad de ácido clorhídrico que reacciona con el carbonato, nada más. Y esa cantidad de clorhídrico la tienen que expresar en equivalente miligramo. No en volumen, porque nosotros por ahí le pedíamos qué volumen de ácido clorhídrico necesitan para disolver una determinada masa de carbonato de calcio. ¿Recuerdan? Así lo planteamos nosotros en el laboratorio. Decíamos qué volumen hace falta de ácido clorhídrico de determinada normalidad para que reaccione por completo con una determinada masa de carbonato de calcio. Entonces te hacía el número de equivalente igual al número de equivalente y despejaban el volumen del ácido clorhídrico. Bueno, acá le están pidiendo la masa del ácido clorhídrico, no el volumen. ¿Sí? Pero es la cantidad necesaria para que reaccione, no le están pidiendo el exceso todavía. ¿Entienden la pregunta? Lo importante es que entiendan la pregunta ustedes, si no, no saben qué responder ni cómo calcular, si no están interpretando la pregunta. ¿Entienden la pregunta? Sí, para papa eso, 1 kilo, y el otro para... No importa, es para papas fritas hacer ahora. Cerrar tu micrófono, Terán.
Estamos escuchando todos acá tu conversación. Perdón, profe. Cerrar el micrófono. Profe, Sí, sí escucho. Sí. Y no, no. Acá no, porque no te está pidiendo los equivalentes gramos de ácido clorhídrico consumido por el carbonato, dice nada más, no por el hidróxido de sodio. Sí, es igual al número de equivalentes, pero no a la suma, no a la suma. Profe, en ese caso hay que fijarse la reacción, ¿que no? Entre el ácido clorhídrico y Claro, la reacción. creo que se consumen dos por ácido clorhídrico. Sí. Y uno de carbonato Uno de de carbonato calcio. de calcio, sí. Sí, y con equivalentes, el número de equivalentes de ácido igual al número de equivalente de la base, que es el carbonato de calcio, y nada más, no tienen que sumar el hidróxido, porque acá no le está pidiendo con el hidróxido, le está diciendo qué masa de ácido clorhídrico hace falta para disolver al carbonato de calcio, nada más. No está reaccionando el exceso ni nada, no está pidiendo nada de eso. Ustedes tienen que pararse en la situación. Ustedes tienen una determinada cantidad de carbonato de calcio en un vasito, lo necesitan disolver. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Calculábamos el volumen, no calculábamos la masa de ácido, sino el volumen porque era lo que necesitábamos medir. Pero acá le están pidiendo, de otra manera, le están pidiendo en masa, pero le están pidiendo lo mismo, de última. ¿Sí? Entonces, lo que sí nos están pidiendo es que expresemos en equivalente miligramos, no en mililitros de ácido clorhídrico, necesarios para disolver esa masa de carbonato. ¿Entienden la diferencia? ¿Ya entendés la diferencia? Porque es importante que la sepan distinguir. Por eso te digo, entendé lo que están pidiendo. O sea, si vos me sumás, sí, la igualdad, la reacción química, ¿te querés referir? Es que acá no está teniendo en cuenta el exceso, chicos, acá no están teniendo en cuenta el exceso, es lo justo, cuánto hace falta de ácido para disolver el carbonato. Después nosotros le ponemos un exceso porque necesitamos hacer la titulación por retorno, pero en principio es cuánto necesito de ácido en masa, de ácido clorhídrico en peso, expresado como 20 miligramos, para que se disuelva por completo el carbonato. ¿Sí? O para que reaccione, porque la reacción esa es una reacción de disolución. ¿Sí? Entonces no hay que sumar, simplemente hay que igualar número de equivalente de ácido clorhídrico igual al número de equivalente de carbonato. En el carbonato le tenés que poner los 0,5 gramos, ¿sí? Sobre el peso equivalente, y del otro lado, equivalente, número de equivalente, y ya está. No tenés que poner volumen por normalidad ni nada, son equivalentes. Es igual a la masa sobre el peso equivalente. Y nada más. ¿Sí? Sí, o sea, sí, el número de equivalentes del ácido clorhídrico es igual al número de equivalentes del carbonato de calcio. De este lado, lo dejo como está, no tengo que hacer ningún cálculo, nada, lo expreso como número de equivalentes de ácido clorhídrico. Y del otro lado sí, es la masa sobre el peso equivalente. Y de este lado la masa es 0,5 gramos, y el peso equivalente es 100,09 dividido 2.
y esto está expresado en gramos por equivalente gramo. Y después lo paso a miliequivalentes. Gramos por equivalente gramo. Y nada más. Bueno, hago esa cuenta, ya tengo el número de equivalente de ácido clorhídrico. Va a ser igual a ese valor, y eso me da en equivalente gramo. Hago esa cuenta, me queda en equivalente gramo. Bueno, y en miliequivalentes es multiplicar por 1000 directamente ese número por 1000. Porque yo sé que un miliequivalente son 1000. Mil equivalentes. O equivalente miligramo, que es lo mismo. Equivalentes miligramos. Vamos, 1000 equivalentes miligramos. Entonces simplifico y ya me queda el resultado en equivalente miligramo. ¿Entienden? Era todo lo que tenían que hacer. ¿Entienden ahora? Sí, profe. Bueno, por eso le digo, tienen que interpretar lo que le están pidiendo. Por ahí les piden una cosa muy simple y ustedes hacen otra cosa, no están respondiendo a la pregunta y bueno, ahí ya está mal. Dice, si el indicador utilizado en la valoración fue la fenoftaleína, ¿qué color toma la solución en el punto final? El rango de viraje de la fenoftaleína indica en color en medio ácido y fucsia en medio alcalino. Bueno, ahí era, ¿qué color toma? ¿Cuál es el color? ¿Me escucharon? ¿O me fui? A ver dónde estoy. Sí le escuchamos, profe, pero no sabemos el color. ¿Y la fenoftaleína, cuál era el Profe. viraje? ¿Sí? ¿No comienza como incoloro porque está en medio ácido? No, está en medio ácido, claro, inicialmente, a ver, porque había un exceso, ¿verdad? Hay un exceso de ácido, ustedes han agregado un exceso, acá dice, me fui al otro lado, 50 mililitros se elimina por ebullición y el ácido se valora con hidróxido. Y empieza en incoloro y tiene que virar al Fucsia. pero en realidad, ¿a qué color? Rosado. Rosa tenue. Rosa tenue. Sí, ya saben ustedes que para que no pasarnos del punto, o sea, para llegar al punto final y sin cometer errores superiores al 0,1%, tengo que agregar una gota nada más de exceso y el color que tengo que observar es un rosa tenue. ¿Sí? Bueno, de incoloro a rosa tenue. Ese sería el viraje. ¿Qué color toma? Rosa tenue, sería la respuesta. Y el porcentaje, bueno, eso supongo que lo han hecho bien. ¿Cómo se calcula el porcentaje de carbonato de calcio? Me imagino que después los parciales ustedes, pero las cosas ver. Ustedes sí las ven, ¿no? Sí, profe. Claro, yo no las pude ver, o sea, no tengo acceso a las correcciones, así que no sé qué les ha tachado, cómo les ha corregido cada punto. Pero bueno, en el caso del carbonato, ¿cómo se calcula? Profe, ¿dónde se ven las correcciones? Porque yo no lo vi. En el parcial, ahí donde dice parcial de geología, da tu parcial y supuestamente ahí nomás tu parcial aparece corregido. ¿Así es? ¿Los demás así lo vieron? Sí, como que te lo reenvía la profe corregido. Te lo reenvía y ¿dónde queda? Ahí en el lado
Ahí aparece corregido el Ahí archivo nomás con la pegado está el corrección. otro, el corregido. Claro, así. Bueno, Ok, fíjate ok. ahí. Pero, profe, nosotros no tenemos, no podemos volver a entrar para ver nuestro parcial porque solamente está habilitado el primer parcial de alimento y el de ingeniería química, no está el de Ajá. geología. Por eso no lo podemos ver. Yo tampoco lo puedo ver. A ver, ya me fijo. Ahora entro y a ver si lo puedo desbloquear y ustedes miren si pueden verlo, ¿sí? Bueno. A ver. Así pueden revisar, bajen el archivo y mírenlo después Ujú. con tranquilidad. A ver, esperen un poquito que ahora entro. Ahí está, chicos, fíjense y miren su parcial. ¿Hay gente de convenio? Acá, en la consulta. No hay nadie de convenio. Bueno, Ahora sí, profe, gracias. bueno, fíjense y bájenlo. No vaya a ser que yo lo habilite y después lo deshabiliten de nuevo y no lo van a poder ver, así que ahora mismo lo bajan. Bueno, ya lo bajaron, chicos, así ya seguimos con el último punto. Dice, los resultados de 6 mediciones, bueno, con el porcentaje de carbonato de calcio ya eso no hay consultas, ¿verdad? Está todo clarito este tema. Saben cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, profe. Eso sí. Bueno. Casimiro, ¿pudiste bajar? Sí, profe. Bueno. Los resultados de 6 mediciones replicadas, dice, de la concentración de muriático, se muestran a continuación. Si ustedes tenían 5 en realidad, acá no son 6, son 5. 5 mediciones replicadas de la concentración de muriático. A ver, ¿dónde está? Dice, el valor 0,148 es un valor sospechoso y debe ser rechazado, pregunta. Bueno, acá tenían que calcular el G y ver si era menor que el de tablas, ¿no es cierto? Y en base a eso aceptar o rechazar. ¿Eso lo hicieron? Sí, profe. Sin problemas. A ver, ¿cuál era química? Bueno, les dio bien, calcular los límites de confianza también. La respuesta yo hice mal. ¿Por qué los límites de confianza son menores? Le daba un G calculado menor que el crítico.
Así No, tenía, el C, punto C. sí. Calcular los límites de confianza al 95%. Ujú. Y después los límites de confianza del 90 serán mayores, menores o iguales. Recuerden ustedes ahí para encontrar el T crítico, cuando el error admitido es mayor, porque acá el error se está ampliando, los intervalos se hacen más angostos, se achica el intervalo. Los límites de confianza van a ser más chiquitos, o sea, el intervalo de confianza se va a achicar porque el error es más grande. Tienen mayores posibilidades de cometer error. Y es porque por el T crítico. Si se fijan ustedes, el T crítico a medida que el error, ustedes vayan a la tablita, a ver si la tengo a mano, por acá está. El T, el T para este caso, el T crítico, cuando el grado de libertad es de 4 y el nivel de confianza del 95%, ustedes van a la tabla y dicen 95% de confianza. Nivel de, los grados de libertad son 4, es 278. Dice acá la tablita. Y si van al 90, vean que la tabla da 2,13. O sea que el T crítico es más pequeñito. O sea, el intervalo se hace más angosto porque hay mayor error. La probabilidad de error es más grande. Así es eso. Al disminuir el T crítico, disminuye el intervalo de confianza. Y es por esto, por el T crítico. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bueno, ahora vamos con, ¿quién más está? ¿Están en química y convenio? Alimentos no están. Sí, Profe, disculpe, ¿Sí? a mí no me corrigieron todo el parcial. ¿Quién es a mí? Yo, disculpa que estoy con el... Casimiro, No te corrigieron todo el parcial. sí. El punto justo el de calcular de porcentaje de carbonato, no me corrigieron. Ajá, ¿y con eso llegabas o no llegabas? Y llego más justo imposible. Llegás justo a los 45. ¿Y en el Sí, teórico cuánto tenés? tengo 15, creo. Ah, bueno, yo le digo a la ingeniera que hay un error ahí de aviso. Pasa que yo no pude adjuntarlo en un solo PDF, entonces envié dos. Y en el último quedaron como 3 hojas, sí, entonces ahí la profe apenas corrigió uno. Ajá, bueno, pero está enviado, Sí, sí, ¿no? ahí está subido. Bueno, yo le voy a decir que se fije. Entonces Casimiro envió 3 hojas, dijiste. Sí, en uno es una hoja nomás, en el dos, va, 3 hojas, pero hay 2 fotos nomás. Lo convertí Ujú. en PDF. Y ahí me corrigió uno nomás. Bueno, ya le voy a avisar. Bueno, fue, Y gracias. más tarde te digo. A ver, según si Listo, me responde, apenas me conteste, te aviso. Si listo, profe, llegas, gracias. de nada. Entonces pasamos a química. No hay de convenio, ¿verdad? Sí, sí, hay de convenio, profe. Veamos convenio entonces. Chicos, los de convenio han visto sus correcciones, ¿verdad? ¿Han podido? No me aparecen las correcciones, profe, directamente no apareció la nota, o a mí me apareció la nota nomás. Yo la habilité ahora, fíjate, entrá y fíjate si la podés ver, porque no estaba habilitado. Entrá ahora y fíjate. Ahora me fijo, profe.
Bueno, convenio, acá tenían ustedes, dice que tenían que triturar y mezclar 20 pastillas dietéticas de hierro y se obtuvo una masa total. O sea, las 20 pastillas pesaron 22,31 gramos. Se disolvió con ácido nítrico, una fracción de esa masa, se tomó una alícuota, digamos, del total, y se la disolvió con nítrico. Se calentó para transformar todo el hierro en catión férrico. Ya saben que el ácido nítrico es un agente oxidante y pasa el hierro más 2 a hierro más 3. Se agregó amoníaco para precipitar cuantitativamente el hierro en forma de óxido férrico hidratado, el cual finalmente se calcinó y se obtuvo esta masa de óxido férrico, cuyo peso fórmula es tal. ¿Cuál es el contenido medio de sulfato de hierro heptahidratado en cada pastilla? Bueno, ¿cómo les ha ido con ese punto? ¿Quién está en la consulta? ¿Arias? ¿Nadie más? Sí, profe, está cargando para entrar a la página. Pero vos, Arias, estabas aprobado, me parece, o me acuerdo mal. Sí, tengo el parcial aprobado. Ah, bueno, ¿tenías dudas? ¿Querías ver tus dudas? Sí. Ah, bueno, porque yo recordaba que vos estás aprobado, pero había otra gente que estaba desaprobada y otros que estaban ausentes, varios que están ausentes. Bueno, ¿en ese te fue bien? Ah, me decís que no sabes, que no podés verlo todavía. Bueno, acá ustedes tienen que calcular, entonces, a ver cómo lo planteaste, Arias. Esto es gravimetría. Lo que están viendo, los demás, vean que es un ejercicio de gravimetría. Entonces, tienen la masa del producto, y con el factor gravimétrico van a pasar a la masa que quieren encontrar en la alícuota, en esta alícuota. Y después la tienen que extrapolar al total de la pastilla, la masa total en la masa total de la pastilla, y después dividirla, ese resultado, por 20, porque cada pastilla contiene la 20ª parte del total. Hay que dividirla en 20. ¿Entienden? Es un problema de gravimetría. Entonces la masa del producto que ustedes obtienen, esa masa en gramos, por el factor gravimétrico, le va a dar la masa del sulfato de hierro. Si ustedes multiplican el factor gravimétrico, que va a ser, siempre el factor gravimétrico era el peso molecular del producto, sería lo mismo que esto. Ahí tengo una corrección, profe, en las relaciones estequiométricas. Ajá. Claro, acá el factor gravimétrico sería el peso del producto, el peso molecular, el peso fórmula del producto que vos estás pesando, que es el sulfato de hierro. Mejor dicho, como lo quiero expresar, no es lo que pesás, sino como quiero expresar, quiero decir, no lo estoy pesando. Eso es lo que quiero expresar. Es el peso molecular de lo que me interesa sobre el peso molecular o peso fórmula del compuesto, que sería el óxido férrico. ¿Sería por 2? Claro, hay que tener en cuenta eso, la cantidad de hierro que hay.
2, acá oxígeno 3, y acá como tengo un solo átomo de hierro, acá tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? Este es el factor gravimétrico. Ese es el error que tengo, profe. No multipliqué Sí. por 2. Y si acá tengo 2 hierro, acá tengo que multiplicar por 2. Sí, y acá ya me da la masa de óxido férrico. Esta sería la masa del sulfato de hierro. En la alícuota, en esta masa. Después lo tengo que extrapolar a esto. Ya sería el total de sulfato de hierro que es posible de obtener para 20 pastillas, y divido por 20 para una pastilla. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Eso era todo, nada más. La concentración de una solución de ETA se determinó estandarizándola con una solución de calcio preparada a partir de un patrón primario de carbonato de calcio de esta formalidad. Eso fórmula, dijo. Se preparó 500 mililitros de la solución patrón de concentración 0,081 molar de calcio 2. Calcula los gramos de patrón primario a pesar para preparar la solución de carbonato, la solución de calcio 2. Sí, eso está sencillo. Si ustedes tienen la molaridad es masa sobre los números de moles sobre el volumen, y de ahí despejan la masa. Ya tienen la molaridad y despejan la masa, el volumen es 500 mililitros. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Qué volumen mínimo de clorhídrico 6 normal se requiere para disolver? Acá igualamos los equivalentes. ¿Sí? Volumen por normalidad igual a volumen por normalidad, y saben que la molaridad del ácido, en este caso era un ácido, perdón, es el ETA, estoy hablando mal. ¿Qué volumen mínimo de ácido clorhídrico 6 molar? Sí, está bien, saben que la molaridad y la normalidad del clorhídrico es la misma. El peso equivalente es el que cambia acá, el peso molecular dividido 2. El clorhídrico tiene molaridad y normalidad iguales. Si yo transformo esto en normalidad, para poder usar equivalentes, tengo que igualar con 6 normal. ¿Sí? Y de ahí despejo. Volumen por normalidad igual a masa sobre peso equivalente. Y de acá despejo el volumen. El volumen como la masa sobre peso equivalente y sobre la normalidad. Y ya sé que la normalidad es la molaridad en este caso. El peso equivalente es el peso molecular sobre 2. Acá lo va el 2. Y de ahí encuentro el volumen. Y si lo hago con moles, tengo que tener en cuenta que un mol de carbonato reacciona con 2 moles de ácido. Y ahí aparece ese 2, ese mismo 2. ¿Sí? Acá va el peso molecular, pero acá va por 2. Entonces ya ahí cambiamos. Y si no, hacemos de esta forma, es lo mismo. Transformando la normalidad de molaridad y el peso molecular en peso equivalente. ¿Sí? Porque en esta parte tenemos una disolución de un ácido y una base, y vale tener en cuenta los equivalentes. Cuando ya tenemos en cuenta la titulación del ETA con el calcio, ahí sí tienen que tener en cuenta los números de moles, en esta segunda parte. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, calcular si se tomó una alícuota de 50 de la solución patrón, en un Erlenmeyer 250, se ajusta el pH a 10, se añade 5 de solución reguladora, y se agrega calmagita. Y fueron necesarios 42,63 mililitros de ETA para visualizar el punto final. ¿Sí? Ahí los número de moles de ETA igual al número de moles del calcio. El calcio. ¿Sí? Entonces le queda molaridad por volumen igual a masa sobre peso molecular. Y de ahí despeja la molaridad. Y ustedes la masa la tienen. O si no ponen, a ver,
porque tiene molaridad, pueden hacer molaridad por volumen igual a molaridad por volumen directamente. ¿Sí? Porque no tienen la masa, tienen la molaridad. ¿Sí? Entonces pone molaridad por volumen 1 igual a molaridad por volumen 2 y despeja la molaridad 1. ¿Sí? Sí, así es mucho más sencillo. Claro, es en función de lo que conviene hacer. Como ustedes no tienen masa, tienen molaridad, ya está. Igual a la molaridad, en los números de moles, multiplicando molaridad por volumen de cada uno. ¿Sí? ¿Eso hiciste bien? Sí, profe, eso sí está bien. Eso sí lo hice bien. Bueno. Y el tercero dice: un laboratorio decide probar 2 métodos analíticos para determinar la concentración de ion sulfito en muestras de aguas residuales y adquiere comercialmente un material de referencia cuya concentración certificada es 0,15 miligramos por litro. Si los resultados obtenidos para cada método son los siguientes. En el método 1 hay 5 determinaciones, o sea, n vale 5, es el valor promedio y el desvío estándar. En el segundo método tiene también 5, el promedio y el desvío estándar. El intervalo de confianza también le está dando al 95%. Y les pide cuál de los métodos es más preciso. ¿Qué han hecho acá ustedes para saber la precisión del método? No, ese no lo hice, profe, no lo entendí. Y Profe, tenemos que ¿puede hacer con ¿sí? Fisher? Claro, el F, Calcular el T. el F y el F crítico. ¿Sí? El F calculado y el F crítico. Y ustedes para el F tenían acá los datos, tenían el S, perdón, acá está, el promedio y el desvío estándar. ¿Sí? Calculaban el S mayor al cuadrado sobre el S menor, o sea, este número al cuadrado sobre este, al cuadrado del F calculado. Iban a la tabla, comparaban. ¿Sí? Sí, profe. En algunos de los métodos se presentan errores sistemáticos. Justifica Ahí se tendría que hacer el T. el T. Entonces, si los S eran distintos, no, acá, a ver, el desvío estándar. Profe, ¿se puede comparar con el error medio? Sí, con el error medio tenés para calcular el error medio, a ver, veamos. Sí, porque tenés el valor, ¿ven? Es lo más fácil. Porque ustedes tienen el valor verdadero. Tienen el verdadero. Este es el valor verdadero. Entonces calculan el error medio y ven si el intervalo de confianza contiene el valor verdadero. Si lo contiene, no hay error sistemático. Si cae fuera, sí hay error sistemático. Y acá se ve que acá cae fuera. Acá no cae fuera. Ustedes acá tienen un intervalo de confianza al 95% para estos datos y para estos datos. Y vean si este valor está incluido en ese intervalo. Si está incluido es porque no existe error sistemático. Si cae fuera, sí. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora pasemos a química. Química, ingeniería química. Dice, un método para el análisis de hierro, cuyo peso fórmula es 5585, se prueba replicando el mismo sobre una muestra de óxido férrico puro
cuyo peso fórmula es 71,84, dando los siguientes resultados en porcentaje de hierro. Tienen estos datos de porcentaje de hierro. Se demuestra la presencia de error sistemático, un nivel de confianza del 95%, pero acá muchos fallaron porque no interpretan lo que leen, o sea, no lo interpretaron al problema. Eso pasó, era muy sencillo, pero no lo interpretaron. Bueno, cuando les está diciendo que el compuesto puro es el que sirve de referencia, este sería el 100%, digamos, del compuesto. O sea, nosotros tendríamos que calcular primero El porcentaje de hierro, digamos, que hay en la muestra pura. Claro, exactamente. Ese sería lo máximo. Lo tengo por acá hecho, para ver los resultados. Da 77,74. Exactamente, ese era el resultado. O sea, lo primero que hay que hacer es calcular ese valor, el valor teórico, digamos. Sí. Y una vez que tienen el teórico, el porcentaje va a ser el valor del hierro en la muestra, o sea, el peso atómico del hierro sobre 100 por el peso atómico del óxido de hierro. Claro, el porcentaje de hierro sería 55,85 dividido este valor 71,84 y por 100. Eso me daría el porcentaje de hierro en la muestra, porque es el compuesto puro, es el que tiene hierro. Entonces quiero saber qué porcentaje de hierro hay en el compuesto puro, hago esta masa sobre esto y por 100. Y eso me da 77,74%. ¿Sí? Y con ese porcentaje ya aplico el calculado, que es el aceptado, sería el 77,74, ese sería el valor aceptado, menos la media, que ustedes tienen que calcular, el valor promedio, sobre S y por raíz de N. ¿Sí? X aceptado menos X medios, dividido S y por raíz de N. Se ve que calcular el S, tener en cuenta el N, que eran 5, raíz cuadrada de 5, y multiplicado por X aceptado menos X medio. Y eso le daba un valor de 2,78, a ver, no. 6,40. ¿Cuánto? A mí me dio 5,76. A mí también. A mí también. Bueno, está bien. Yo debe ser que metí mal el dedo, me da 6,42. Bueno, ustedes calculan el T calculado. Va el crítico para el N menos 1, o sea, para N igual a 4. Y daba más chiquito. Claro, y daba 2,78. Sí. Decimos el calculado es mayor que el crítico. Entonces sí se demostraba el error sistemático. Exactamente ese nivel de confianza. La cuestión estaba en calcular este porcentaje primero nada más, el teórico. ¿Sí? O el valor aceptado sería. Sí. ¿Entienden? Eso era todo lo que tenían que hacer en este punto. El segundo punto, para analizar el contenido de cobre, dice que se disuelve esta masa de una sal de cobre 2 en un matraz aforado y se lleva a 250 mililitros. No, dice se disuelve esa masa en un matraz aforado 250. Sí, significa que se lleva a 250. Si dice que el matraz está aforado es porque se lleva ese volumen final. Si dice que es un Erlenmeyer, ahí no. Un Erlenmeyer uno no lleva a volumen final, aunque sea de 250. Si es en un matraz, sí. Después dice que toma una alícuota, o sea que esto se lleva hasta 250 y toma una fracción de esa solución y la analiza agregando 1 gramo de yoduro de potasio. Dice que el yoduro va a reducir el cobre 2 a cobre 1 y precipita como yoduro de cobre. En la valoración del yodo liberado, con el tiosulfato de sodio, se consume este volumen de tiosulfato de esta molaridad. Escribe las reacciones de tratamiento con yoduro y de valoración de yodo liberado, cada una
cada una como suma de las dos semirreacciones balanceadas por el método ion-electrón. ¿Sí? O sea, tanto de formación del yodo molecular y después de titulación con el tiosulfato. Esas dos cosas tenían que escribir. Y esas reacciones las tenían en el laboratorio y en el seminario, ¿no? Esas reacciones estaban dadas. Sí, y fíjense, yo les dije, lean la teoría, porque algunas preguntitas eran de la teoría que ella dio. Por ejemplo, esta del almidón, estaba en la teoría que ella dio también. Profe, por eso ha sido importante que nos den un poco de teoría, ¿no le parece? La teoría, pero ella les dio el power, en el power estaba explicado. Ya el Claro, margen, pero no es lo mismo, profe. Ahora la segunda parte, ella sí nos va a dar teoría. dijo que iba a intentar, no sé si lo hará. Pero dijo en que- todas las otras materias sí nos dieron. Sí, yo sé que necesitan, la teoría es un elemento importante porque les ayuda a pensar y a reflexionar y le plantean el tema, es importante que den la teoría, pero bueno, depende de ella si lo hace o no lo hace, no depende de mí. Claro. Pero ella tiene ganas de hacerlo, o sea, yo sé que ella tiene ganas de hacerlo, el tema es no sé si lo va a hacer, así simplemente, no sé si lo hará. En principio creo que va a intentar dársela, o sea, porque necesitan, ella necesita armar la clase, bueno, mandárlelo. Yo no tengo problema de armársela a la clase, de que los invite a ustedes, no tengo problema porque ella no sabía armar las clases. Pero bueno, va a depender de ella si dispone de tiempo y ganas de hacerlo, no depende de mí. Espero que sí, yo le voy a proponer, si ella necesita que yo se la arme, se la armo y ella que entre nomás a la clase y que se las presente. Gracias, profe. De nada. El segundo dice, este está en la teoría y está en el seminario. Está en la teoría también, fíjense cómo ella lo plantea, esta también está en la teoría. Dice, se debe añadir el indicador almidón al principio o justo antes del punto final, ¿y por qué? Vemos que se añade justo antes del punto final, cuando el color se pone se pone amarillo pálido, ¿sí? ¿Y por qué decíamos? Porque decíamos que había un bloqueo del indicador, y ella dice ahí, en la teoría, dice que se produce una reacción con el almidón, se coagula, y que por lo tanto ya se inactiva el indicador, es lo mismo, ¿no? Bueno, pero si quieren usar los términos que ella pone en la teoría, fíjense ahí en la teoría, y está explicado por qué no se debe agregar el indicador, el almidón, al principio de la titulación, sino al final. De tal forma que se tiene que formar el complejo entre el yodo. Profe, entonces era por bloqueo del indicador. Sí, fíjate lo que dice ahí en la teoría, dice que se coagula el yodo, coagula el indicador y lo está bloqueando, por lo tanto, y en ese momento ya lo deja inactivo y no va a funcionar como indicador. Pero usen los términos que ella dice en la teoría, mejor. ¿Sí? Pero la idea es la misma. Y por lo tanto necesitamos agregar cuando quedan vestigios de yodo en el medio, que es cuando se pone amarillo pálido, recién agregamos el indicador y el punto sería el pasaje de azul a incolor, ese sería el punto final. Sí. Bueno, hallar el porcentaje de cobre en la sal. ¿Sí? Y acá, ustedes al armar las hemireacciones, y ustedes a calcular el porcentaje como número de equivalentes, decían el número de equivalentes de cobre, va a ser igual al número de equivalentes de tiosulfato, porque decíamos que era una reacción indirecta, ¿no? Sí. Era indirecta porque el yodo era el que en realidad reaccionaba, no era el cobre, pero previamente reaccionaba el cobre con el yoduro y se formaba el yodo molecular, era una reacción indirecta. Entonces acá hacemos masa sobre peso equivalente y del otro lado es volumen por normalidad. Y ustedes tienen la molaridad acá.
la molaridad. Tienen que transformar esta molaridad en normalidad, teniendo en cuenta el N, el número de electrones que figuran en la hemireacción, ¿sí? Del tiosulfato. Entonces ustedes se tienen que fijar y transformar esa molaridad en función del N, del número de electrones. Transformar acá, y el peso equivalente del cobre, también fijarse cuántos electrones están en juego. Y el peso equivalente, como el cobre pasaba de cobre 2 a cobre 1, el peso equivalente es lo mismo que el peso atómico en este caso, porque había un solo electrón en la hemireacción. ¿Sí? Lo que sí cambia acá es esto. Fíjense cuántos electrones había, se debe tener en cuenta la transformación de molaridad a normalidad y tener en cuenta ese N. Y después despejamos y ya tenemos la masa. ¿Sí? Profe, en ese caso sería la normalidad 2 veces la molaridad. ¿El N vale 2? Sí. Esa es la duda, profe, porque yo puse también, porque yo por la veo la ecuación, respuesta. digamos, Ya veo la del, respuesta. Claro, yo también puse y me puso que estaba mal la profe. a mí también era como que dice que era por 1, pero si se hace la reacción del tiosulfato es por 2, o no sé. Esa era la duda. Claro. No, el cobre tiene un electrón en la reacción. Sí, del cobre sí, pero del tiosulfato, digamos. Claro, Lo que para pasa, pasar la sí, molaridad del tiosulfato a normalidad. sí, Claro, esa lo La habíamos normalidad, hecho. claro, la Vale. normalidad del tiosulfato es 2 veces la molaridad, que nos da como dato el ejercicio. a ver, yo estoy mirando acá las reacciones. Lo que pasa es que hay 2 moles de tiosulfato. Por cada mol tenés un mol de... Fíjate, en la reacción es la reacción química. A ver, ya la copio. La tengo por acá. A ver. Sí, fíjense en el tiosulfato. Lo están viendo la reacción, ¿no es cierto? Sí. Acá figuran 2 electrones, pero fíjense que por cada mol, 2 moles de tiosulfato genera un mol de tetrationato.
Entonces este 2 se divide por se divide el peso equivalente, se divide por 1, porque en realidad es por cada mol. Si ustedes fíjense en la guía también del laboratorio, ya me voy a fijar yo. Ya le voy a copiar la partecita. TPL. Profe, en este caso entonces la normalidad sería igual que la molaridad. Sí. Acá ya les muestro, esperen un poquito. Parcial de química. Esto está en la guía del laboratorio. Cuando ustedes preparan los reactivos. Uy, Dios, se me escapó. PL6. De vuelta a copiar lo mismo. Acá decía, en la guía del laboratorio decía cómo pesar el tiosulfodio, había que pesarlo, disolverlo, y bueno, acá le ponen el peso equivalente del tiosulfato es igual al peso molecular dividido 1. Está en la guía del laboratorio. Y es por esto, porque por cada mol de tiosulfato se generaría medio mol, digamos, de electrones, porque es acá 2. Se genera uno de estos y uno de electrones. O sea, por cada mol, yo tengo 2 moles, me genera 2 moles de electrones. Entonces, un mol de tiosulfato me genera 1 mol de electrones. Es 1 a 1 acá. Por este 2 de adelante, ¿ven? Sí, profe, ya entendí, gracias. Es como que hay que leer la letra chiquitita del laboratorio. Sí, tienen que acordarse de eso, que el tiosulfato, no se tiene en cuenta los 2 electrones porque están 2 moles acá considerados de tio. Entonces, por cada mol hay un electrón. Y acá ustedes lo están viendo también en la guía. ¿Sí? Bueno, lo demás era sencillo. Ahora vamos a la última parte. Sí, ¿no? Hasta ahí pasamos al otro punto. Sí, profe. Sí, profe. Esto no lo saco de acá. Dice a 20 mililitros de nitrato de plata de esta molaridad se le agregan 10 mililitros de sulfato de sodio de esta molaridad. Responder. ¿Se formará o no un precipitado de sulfato de plata en el medio? Justificar por cálculos. Y entonces acá también era sencillo, solo había que interpretar. ¿Y cuál era la interpretación? En la teoría también ella lo ha puesto bien clarito, puesto ahí cuando se forma un precipitado. Cuando se satisface el producto de solubilidad, estamos en el equilibrio de saturación. Cuando es el producto de la concentración de los iones mayor que el KPS, decíamos que se forma el precipitado. Si es menor, no se forma porque no hemos llegado a la saturación. ¿Sí? Entonces teníamos que calcular el producto de solubilidad con la concentración de los iones que tenemos. ¿Sí? La concentración de los iones, había que calcular esa concentración de los iones y compararla con el producto de solubilidad que le daban de datos. Lo primero que hay que hacer es calcular la concentración de los iones para la mezcla, porque acá ustedes tienen la concentración de los iones de las soluciones por separado. Cuando se mezclan, se altera un poco la concentración, ¿sí? Porque se suman 20 mililitros más, o sea que esta concentración se va a alterar un poco porque, esta se va a alterar más porque se le agrega
no, este es el doble de esto, sí, está bien. Entonces se alteran, digo, no importa los volúmenes, ¿no?, que tengamos, pero hay que tener en cuenta que al mezclar la solución, la concentración de cada ion va a variar en función de que el volumen total aumenta. O sea, hay que recalcular las concentraciones de esos iones. ¿Sí? Sí. Y una vez que calculan las concentraciones de los iones, las multiplican y ven si supera el producto de solubilidad, ese producto se aumenta, es mayor que el producto de solubilidad, decimos se produce la precipitación, porque tengo más iones que lo necesario para el equilibrio de la solubilidad, tengo más cantidad de iones en el medio, se produce la precipitación. Si tengo menos, decimos que no se llegó al producto de solubilidad y que no se va a formar el precipitado. Y si estamos justos es porque tampoco se forma, estamos ahí en el límite, ¿no?, en el equilibrio. Tendría que superar para que se forme. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que hacer acá. Y una vez que podemos responder esa pregunta, podemos pasar a la siguiente. ¿Cuál es la concentración de los iones en la solución resultante? ¿Cómo calculamos esto? ¿Tienen resuelta la parte A para hacerla ver? Sí lo tengo manuscrito, lo tengo. A ver, ya se los hago. A ver. Entonces, primero calculo la concentración del nitrato de plata. Del sulfato de plata, digo, no nitrato, sulfato de plata. Esa concentración del sulfato de plata, ¿a qué va a ser igual? Al volumen por la normalidad. A ver, dice acá, el sulfato de sodio, digo, estoy hablando mal. El sulfato de sodio, lo que tengo inicialmente. Sulfato de sodio. Y que se forma sulfato de plata, este es el precipitado. La concentración del nitrato de plata, primero es nitrato, Sí. ¿a qué va a ser igual? A la concentración inicial por el factor de dilución. Al 0,10 que tenía inicialmente molar por el factor de dilución. Por el factor de dilución. ¿Y cuál es el factor de dilución? Llego, tomo 20 y el volumen total sobre 30 exactamente. Sí, eso me daría 0,067 molar. 0,667. Claro, y la concentración de cloruro, ¿qué más es? Sulfato de sodio. De sulfato de sodio, va a ser lo mismo, la inicial que había, de 0,10 también, y por el factor de dilución, por 10 sobre 30. Y ahí me va a dar la concentración final de los iones en la solución, de los iones iniciales, digamos, de partida. Y esto me da 0,033 molar. Entonces, con estos datos, voy al KPS. O sea, hago el producto de la concentración de esos iones, de ambos iones, y multiplicado, elevado por sus coeficientes estequiométricos, es en este caso, ¿no? El primero es la plata, la concentración de la plata al cuadrado, y la concentración de sulfato. ¿Sí? Esto es plata, porque el ion que aporta el precipitado es la plata, y el ion sulfato, ¿no es cierto? Sí. Entonces esos son los iones que yo tengo que tener en cuenta en el cálculo, digamos, para el precipitado.
el catión de una de las sales y el anión de la otra sal. Entonces hago esto está elevado al cuadrado, porque hay dos platas por cada sulfato, entonces tengo que hacer el producto 0,067 al cuadrado, y el otro es multiplicado por el 0,3033 a la primera. ¿Sí? El sulfato a la primera, acá es sulfato, y el otro al cuadrado. Y eso me daba 1,48 por 10 a la menos 4. sí, 1,48 por 10 a la menos 4. Bueno, y eso comparo con el KPS. ¿Y cómo es? Era mayor al KPS. Está bien, entonces este producto es mayor que el KPS. Sí, Y entonces, ¿qué concluyo? que iba a precipitar. Exactamente, que sí precipita, porque si es mayor que el KPS, entonces se forma precipitado. Profe, y si nos da en el orden, en el mismo orden, No por se ejemplo, forma. Si está en el no. equilibrio, no se forma. Tiene que superar el producto de solubilidad. Bueno, Y si es menor, no, con certeza. Y una vez, esa era la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es la concentración de los iones en la solución resultante? Pues una vez que se forma el precipitado, ya sabemos que queda en equilibrio con sus iones. Y eso lo sacamos de la solubilidad. O sea, qué parte de esos iones están en la solución. Y eso lo hacíamos con la ecuación del equilibrio. Cuando hacíamos la reacción de formación del precipitado, nosotros decíamos, el precipitado es plata, sulfato de plata, y acá plata es 2, y bueno, yo no estoy usando la ecuación, el editor de ecuaciones, entonces lo pongo así nomás, y decimos que esa reacción era una reacción de equilibrio, o sea, doble flecha, y formaba ion plata, 2 de Serían 2 plata, de plata. 2 de plata y 1 de sulfato. Sí. Bueno, acá estos son subíndices, bueno, estoy usando el editor que ahí sale bien prolijo. Entonces, decíamos que por cada, nosotros poníamos que se formaban en moles, esto se generaban 2 moles, 2S, y de una S, la cantidad en molaridad. 2 moles, por cada mol de sal inicial se generan 2 moles de plata, o 2S de plata y un S de sulfato. ¿Sí? Y entonces, y de acá decíamos que el KPS era igual a la concentración de la plata al cuadrado, lo que ya habíamos puesto acá arriba, lo mismo, eso igual, y eso era, reemplazando con esto, nos quedaba 2S al cuadrado por S, y acá nos queda 4S al cubo. Sí. Nos quedaba 4S al cubo. Y de ahí despejábamos S y es al cubo. Y acá despejábamos S
la solubilidad. ¿Les daba 0,017? A ver. Sí, el S da 0,017, sí. 0,0174. Y después vamos ya a los iones particulares. En función de esto, ya tenemos que expresar el resultado en función de que la concentración de plata es 2S, o sea, 2 veces este valor, y la concentración de sulfato es igual a este valor. ¿Sí? Sí. Y ya está. ¿Sí? El parcial estaba bastante fácil dentro de todo, era para que piensen, que razonen, o sea, no estaba todo servido, digamos. Por eso tienen que aprender ustedes a leer y a razonar. Traten de leer todo y de mirar la teoría también. Miren la teoría. Profe, disculpe, esa era de los sulfatos, ¿verdad? La concentración. No, después tenés que hacer el cálculo. Tenés que hacer el cálculo. ¿Multiplicamos por 2? Claro, para la plata es por 2 y para el S de la plata son 2 veces S. Sí. Entonces tenés que multiplicar ese valor por S. Y para el sulfato es igual. Es igual a S. Claro, es igual a S. Bien, bien, gracias. Bueno. ¿Listo, chicos?